Ok, siguiendo con el análisis, eh, aquí, tratando de responder estas preguntas, ¿no? Esta que está aquí, causa del acoso laboral, ¿no? Variables de acoso, de variables predictoras del acoso laboral, consecuencias o efectos en el acoso laboral, consecuencias para la persona acosada, consecuencias para la sociedad, consecuencias para la organización. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar aquí con la parte de algunos puntos de referencia. El acoso moral afecta a todos los niveles de la jerarquía. Dice, los estudios realizados por los médicos inspectores regionales, eso en Francia, ponen de manifiesto que este fenómeno afecta a todos los niveles de la jerarquía y a todos los sectores de la actividad. En todos los países, o sea, no solamente la cuestión es de jefe a subordinado, sino también de subordinado a jefe y también de subordinado a subordinado, o sea, en el mismo nivel. En todos los países los acosadores utilizan los mismos métodos de intimidación, las mismas actitudes ofensivas. Pero cuando más se asciende en la jerarquía sociocultural, más sofisticadas son las agresiones y por lo tanto más difíciles de detectar. Esta parte la puedo meter yo en causa. Ajá. Esta parte la puedo meter yo en la broma predictora. Variables predictoras. Aquí lo puedo meter en esta pregunta respuesta. ¿No? ¿Quién es este es el autor que habla sobre eso. Y lo pongo aquí. Para saber de dónde sale eso. Ok. Continuemos. Sectores más afectados. Aunque el acoso moral se practique en cualquier lugar en que lo permita el modo de organización, algunos sectores laborales están más expuestos al mismo. La administración pública y en particular las colectivas territoriales, las colectividades territoriales, el sector médico, social y la enseñanza. Los sectores en los que muchas veces las tareas no están definidas y por lo tanto se le puede siempre reprochar algo a alguien. Esto tiene que ver con la parte esta pregunta que dice variable predictora, tipo de contrato, sector productivo. O sea, variables predictoras según variables predictoras según sector productivo, ¿verdad? Esta parte de aquí. Esta parte de aquí.
Ok. Ok. Entonces, sectores más afectados. Ajá. Hay menos acoso en los sectores de producción, sobre todo si esta es muy técnica. Esto es muy importante también. ¿No? Ok. Entonces, acoso en función de la edad. Aquí no habla de función de la edad. Tipo de contrato, sector productivo, entorno laboral, tamaño de la empresa. No habla de la edad, pero segundo el acoso moral, pero mira las edades en las personas mayores de 50, que se supone que tienen menor rendimiento o que no son lo suficientemente adaptables. Origen del acoso, dice. El acoso vertical descendente, procedente de la jerarquía, se da en el 58% de los casos. El acoso horizontal precedente de los colegas en el 12% de los casos. El acoso mixto, que incluye la jerarquía y los colegas, en el 29% de los casos. El acoso ascendente en el 1% de los casos. O sea, aquí tipo de contrato será entorno laboral. Tipo de contrato. Si es contrato fijo o trabajo temporal. No estamos hablando de, aquí no está pidiendo lo de si es ascendente, descendente. No. Puntos de partida del acoso moral. El rechazo de la alteridad, valores diferentes, es decir, causa. La envidia, los celos, la rivalidad, el miedo a perder el puesto de trabajo, no estar a la altura, a desmarcarse del grupo. Los sectores que hay que proteger, fraudes, corrupción, pequeñas irregularidades de la persona objeto del acoso se niega a aceptar. Pero sobre todo el deseo de dominar a la otra persona, alcanzar el poder o conservar. El inicio del acoso moral suele producirse a raíz de un cambio, bien en la organización, reestructuración, cambio de jerarquía o de la política de la empresa, bien en la vida de la persona objeto del acoso, baja prolongada por enfermedad, embarazo, formación. Estos son casos puntuales de por qué se produce el acoso. El objetivo principal de todo esto generalmente es la renuncia o el querer salir de la persona, ¿no? Si quiere salir de la persona, entonces buscan las mil y una formas para que la persona se vaya, porque si renuncia, para la empresa es menos costoso. Si es votada voluntariamente en la manera arbitraria, la persona tiene que, la empresa tiene que subsanar eso. Entonces, eso tiene que ver con las causas. Causa bien definida del acoso. Origen. Esto hay que analizar. Origen, ¿no? Entonces, se habla de esto. De todo esto. Okay.
Eso lo dijo Irigoyen. 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 Causa. Villa, aquí Irigoyen. Ok. El acoso moral en función del sexo. Todos los estudios realizados en los países latinos ponen de manifiesto una clara diferencia en el reparto del sexo, por sexo. 70% de mujeres sufren de eso, de acoso moral, trabajo. 30% de los hombres en Francia. Las cifras son muy distintas en los países que han puesto en práctica la igualdad de sexos, como Quebec o Suecia. ¿Por qué hay más mujeres víctimas que hombres? Primero, por lo general, las mujeres suelen tener puestos subalternos en los que tienen menos posibilidades de defenderse. Segundo, este comportamiento puede estar vinculado al machismo corriente. En Francia hay machismo. Sí. Algunos hombres tienen con respecto a las mujeres comportamientos que no se atrevían a tener con respecto a un hombre. Tercero, muchas veces un acoso sexual rechazado se convierte en acoso moral. Un acoso sexual rechazado se convierte en un acoso moral. Les recomiendo el libro de Juan José Millas. Hay algo que no es como se dice, como me dice, así se llama el libro. Pero por ello mismo las víctimas no se atreven a hablar del tema. Además, muchas mujeres no se atreven a defenderse. No educamos a nuestras hijas igual que a nuestros hijos. A los chicos les decimos, defiéndete, que no te tomen el pelo. A las niñas les decimos, sé buena, sé comprensiva. Y las mujeres no se atreven a denunciar un comportamiento que les disgusta. No se atreven a poner barreras. Pero no todas las mujeres, porque hay mujeres que son criadas como hombrecitos. Ok, etapa de la evolución de una situación de acoso. Esto tampoco. El acoso surge de manera anodina y se propaga insidiosamente. En un primer momento, las personas afectadas no quieren ofenderse y se toman a la ligera las primeras bullas y vejaciones. Luego los ataques se multiplican y la víctima se ve acorralada repentinamente en situación de inferioridad, sometida a maniobras hostiles y degradantes durante mucho tiempo. De todas estas agresiones, la víctima no se muere directamente, pero sí pierde una parte de sí misma. Cada tarde vuelve a casa sintiéndose usada, humillada, degradada, o degradado, humillado, usado, depende del hombre, si es hombre o mujer. Cuesta mucho recuperarse. Dentro de un grupo es habitual que se dé una manifestación de conflictos, un comentario hiriente en un momento de nervios o de mal humor no es significativo, sobre todo si a continuación se piden disculpas, pero es la repetición, muy importante esto, pero es la repetición de las vejaciones, de la humillación, sin que se haga el menor esfuerzo por matizarlas, lo que constituye el fenómeno destructor. Esto es bueno para parafrasearlo. Para parafrasearlo en lo que es el concepto. Aquí. En concepto,
Bueno, para frasearlo en concepto de acoso. Esto es este carajo. Cuando surge el acoso, es como una máquina que se pone en marcha y que puede machacarlo todo. Se trata de un fenómeno que causa espanto, porque es inhumano, sin estado de ánimo y sin piedad. El entorno profesional, por cobardía, por egoísmo o por temor, prefiere mantenerse al margen. Una vez puesto en marcha este tipo de interacción asimétrica y destructora, no hará más que ampliarse a menos que una persona a una persona de fuera intervenga con energía. Efectivamente, en un momento de crisis tenemos tendencia a acentuar el registro en el que nos hallamos. Una empresa rígida se hace todavía más rígida. Un empleado depresivo se hace más depresivo. Uno agresivo, más agresivo, etc. Acentuamos lo que somos. No cabe duda de que una situación de crisis puede estimular a un individuo en el sentido de que dé lo mejor de sí mismo y encuentre soluciones. Pero una situación de violencia perversa suele anestesiar a la víctima, la cual no mostrará entonces más que lo peor de sí mismo. Se trata de un fenómeno circular. De nada sirve en ese caso tratar de averiguar quién ha provocado el conflicto. Se lleva incluso a olvidar las razones del conflicto. Una serie de comportamientos deliberados por parte del agresor va encaminada a provocar ansiedad en la víctima, lo que genera en ella una actitud defensiva, a su vez generadora de nuevas agresiones. Tras un determinado periodo de evolución del conflicto, se ponen en marcha fenómenos de fobia recíproca. La visión de la persona odiada desencadena una rabia fría en el agresor. La visión del perseguidor provoca en la víctima una reacción de temor, en un reflejo condicionado agresivo o defensivo. El temor desencadena en la víctima comportamientos patológicos que servirán de disculpa para justificar retroactivamente la agresión. Muchas veces la víctima reacciona de manera vehemente y confusa. Cualquier medida que tome, cualquier cosa que haga, servirá para que sus perseguidores la vuelvan en su contra. El objetivo de la maniobra es dejarla desconcertada, inducirla en la confusión total y a cometer equivocaciones. Contexto que lo fomenta. Esto puede ser causa, pero fomento es otra cosa. Causa es lo que viene, es lo que está detrás del efecto. Pero en este caso es muy distinto. Causa y fomento. Fomento es lo que lleva, es como decir, antes de la causa. O que va en la medida de lo que produce eso. ¿Qué es lo que fomenta? Bueno, el estrés y la presión en el trabajo. Eso está allí, ¿no? La causa está allí, pero también se fomenta esa causa. Por eso que está detrás de la causa, la fomenta. Entonces, elementos que fomentan el estrés y la presión en el trabajo. Contexto que lo fomenta. Contexto que determinan la aparición
Sí, poner todo aquí. Contextos que determinan la aparición del acoso laboral. Esto, contextos que fomentan el estrés y la presión dentro de un ambiente laboral estresante y donde hay presión, ahí eso es caldo de cultivo para que se hagan los acosos. No cabe duda de que la evolución del trabajo incrementa las exigencias y elimina cada vez más el aspecto humano. Los nuevos métodos de gestión suponen una sobrecarga crónica de trabajo, agotan a los trabajadores debido a órdenes contradictorias, a cambios de estrategia, a notas de servicios sistemáticas. Se exige una rentabilidad inmediata. Entonces, el estrés y la presión en el trabajo es riesgoso. El estrés y la presión en el trabajo dice, se ponen de relieve este otro, no, se ponen de relieve, seguimos con la cuestión del estrés y la presión, se ponen de relieve los valores de excelencia que dan al individuo la ilusión de que adquiere categoría en función del trabajo que desempeña. Y entonces llegamos al rendimiento a cualquier precio, al error cero, a la calidad absoluta, tanto para el producto como para el ser humano. Esta presión permanente, hace frágil al trabajador, que corre el riesgo de derrapar y convertirse en verdugo o en víctima. Así es como algunas personas pueden perder sus referencias, sus motivaciones y sus valores. La primera señal del burnout. Burnout es el síndrome de burnout, que es un síndrome que tiene que ver con que la persona pues se irrita a tal nivel que bueno, explota. En el sentido de que de manera impredecible el trabajo puede levantarse de su escritorio y romper un monitor, lanzarlo X. Se ha visto mucho eso. En internet hay mucho burnout síndrome del burnout. Eso se ve mucho en internet. Síndrome del burnout. Por lo menos este. Este es muy famoso.
Estaba tranquilito ahí, tranquilito como si nada, y de repente explota. Esa verga, explota. Y siempre pagan lo que pagan son los monitores. Los monitores. Se llama burnout. Tensión. Esto sí está feo, yo. Dame un teléfono. Ahorita otra vez. Fíjate. Ay, Dios. Pero ya podemos deducir qué fue lo que pasó ahí. Entonces, este es el burnout, ok. Ese tiene que ver con la presión y el estrés, ¿no? Otro contexto que fomenta el acoso es la mala comunicación. La mala comunicación, ¿no? La mala comunicación. Las organizaciones exigen personas autónomas y responsables. Y no irresponsables, sino y responsables. Aunque no siempre les facilitan los medios para adquirir madurez. Se practica el doble lenguaje, el lavado de cerebro, radio Makuto o rumores de pasillo. Eso se llama radio Makuto, es rumores de pasillo. Muchas situaciones de acoso moral en el trabajo o acoso laboral no se darían si calculara la palabra, si circulara la palabra. Si circulara la palabra. Existe un gran desfase entre el discurso de la dirección y el que se habla de diálogo, de participación y la realidad sobre el terreno, en la que no hay más que individualismo, trabajadores desechables. Mala organización. Mala organización. Mala organización. Muchas veces los puestos están mal definidos, no se ha realizado la definición de la misión. Cada vez con mayor frecuencia la organización del trabajo se hace en talleres sobre metodología y en gabinetes de consultores. Aislamiento de las personas.
El acoso moral en el trabajo, falta aquí, acoso laboral, es una patología de la sociedad. Individualización de las tareas y responsabilización cada vez mayor de las personas, jerarquía en red. Desaparición de los colectivos y de las formas de solidaridad. Cada uno se encuentra a solas para hacer frente a presiones cada vez mayores y a menudo contradictorias. Eso es aislamiento de las personas. Eso es lo que hace que aparezca, uno de los elementos que hace que aparezca el acoso laboral. El error de gestión también es burdo. Dice, hay mayor preocupación por la competencia técnica de los gestores que por su capacidad para dirigir a los subordinados. Muchos gestores son incompetentes o no tienen suficiente información. El objetivo de la dirección es solo la producción y no la gestión de las relaciones humanas. Es preciso desarrollar una labor de educación y de formación a nivel de mandos. Error de gestión. Inseguridad. También fomenta el acoso laboral. Nadie tiene seguro el futuro profesional y los trabajadores viven bajo la permanente amenaza de que los van a despedir si no dan la talla. Falta de reconocimiento y respeto. Falta de reconocimiento y respeto también tiene que ver con la causa. A las personas no se las ve, no se las oye, no se las tiene en cuenta. Es preciso que al individuo se le reconozca por lo que hace. No se trata tan solo de darle una palmadita en el hombro. Muchos trabajadores se quejan de que no se les respeta. En una encuesta sobre la felicidad en el trabajo, los autores comprobaron que 2 de cada 3 franceses trabajan sin alegría. Muchos hablaban de desvalorización, de injusticia o de sufrimiento. Existe un desajuste entre las promesas de felicidad y desarrollo que hacen las empresas y la realidad sobre el terreno. Ello provoca el desencanto de las personas que están cansadas de tener que generar continuamente una falsa identidad adaptada al menosprecio de las solidaridades colectivas. Posibilidad de confundir cualificaciones y competencias. Las cualificaciones tienen sus normas, es un conocimiento evaluable y exportable. La competencia incluye otras cosas como la relación entre los individuos. El saber ser es una noción subjetiva que abre la puerta a la discriminación y al acoso. Cinismo de algunos directivos son empresas tóxicas. Empresas tóxicas. A los directivos granujas, según el artículo del Monte de Enterprise, les preocupa más su éxito personal que la evolución a largo plazo de su empresa. Las relaciones de poder entre los individuos sustituyen a menudo a la organización del trabajo. Megalomanía de algunos directivos que están protegidos por contratos blindados y por fuertes compensaciones económicas. Pervertidad del sistema. Pervertidad del sistema. Cada
cada vez más se ponen en práctica modos de gestión perversos, ya que seducen a las personas, se las moviliza, se les hace más promesas y luego éstas se sienten traicionadas. Ok, vamos a parar aquí.